La vida de todos está marcada por sucesos, y después estos sucesos tienen un efecto en nuestras vidas, ya sea un suceso bueno o malo, y se pueden representar en nuestras vidas de manera diferente, y lo más probable es que se convierta en parte de nuestro carácter. Estos sucesos se pueden representar en la vida de varias maneras y con diferente intensidad. Las obras de arte, por ejemplo, tienen un contexto sentimental e histórico, y cómo se representan es de acuerdo al artista. Algunas obras de arte expresan sentimientos de una manera muy intensa y otros artistas lo expresan de manera subjetiva y muy tímidamente. En el caso del escritor Ernest Hemingway, un hombre que hizo fama en el siglo XX gracias a sus novelas y cuentos, es uno de los escritores con más impacto en la literatura americana. Pero Hemingway no tuvo una vida fácil. Participó en las 2 guerras mundiales, las cuales tuvieron repercusión en su escritura. Hemingway era alcohólico y tenía una pésima relación con sus padres, especialmente con su madre, la cual lo hacía vestirse de niña, y Hemingway abiertamente expresó que la detestaba. Por su padre, un hombre muy violento que indujo a Ernest Hemingway en el mundo de las armas desde que tenía 4 años, un machista, y él era muy violento con sus hijos. Hemingway tiene la fama de crear héroes en sus novelas, y en la vida propia del autor se describe como un hombre machista, valiente y seductor. Poco después de un estudio realizado por el Dr. Martin D. de la Facultad de Psicología y Suicidio en Texas, revela que los personajes y las acciones de valentía no eran reales. Hemingway era distorsionador y creaba estos personajes para batir la cruel realidad que él vivía. El doctor afirma que Hemingway luchó consigo mismo a lo largo de su vida, cargando consigo sentimientos de culpa y tristeza, lo que hizo un hombre autodestructivo e inseguro. Hemingway en una ocasión le confesó a la actriz Ava Gardner: «He pasado mucho tiempo matando peces y animales para no matarme a mí mismo». Ernest Hemingway siempre luchó por crear personajes heroicos y sobre todo anheló convertirse en ellos. Lucha que lo llevó a una depresión inmensa, y después de una vida cansada, Ernest Hemingway se suicidó. Una de sus obras con más impacto es la conocida como El viejo y el mar, en la cual es la historia de un viejo pesquero cubano que tiene 84 días sin pescar absolutamente nada. El cual se encuentra en una muy mala racha y ya está un poco melancólico, consigue que un pez de un tamaño muy grande muerde el anzuelo. El viejo, llamado Santiago, emprende una lucha de 3 días para conseguir pescar el gigantesco marlin. Y una vez que lo hace, en su viaje de regreso a la bahía, los tiburones lo atacan y terminan por devorar el marlin, dejando solo los huesos de aquel pescado. El viejo, con una depresión y desilusión gigantesca, regresa a su choza otra vez con las manos vacías. Este cuento fue escrito en los últimos días del escritor americano, donde su depresión y estado físico estaban deplorables, hasta que un día por la mañana el escritor terminó con su vida con un balazo en la frente. El viejo simila a Hemingway, porque al final del día el viejo regresa a su casa con las manos vacías y triste, en una muy mala racha y sin ningún propósito en esta vida. Al final, el escritor solo anhelaba el descanso eterno. Ambas obras están compuestas por artistas que son altamente reconocidos. Depresivo, bipolar, narcisista y psicótico son características que se usan cuando se habla de Hemingway. Su medicina, el alcohol. Dentro de su árbol genealógico se halla también más de un caso de enfermedad mental y suicidio. Al seguir esa línea y a pesar de ser un exitoso literario, Hemingway terminó con su infierno personal al quitarse la vida. El suicidio es una característica en común de Hemingway y Van Gogh. Van Gogh sufrió de varias enfermedades mentales. Tuvo relaciones con mujeres y amigos como Paul Gauguin, que terminaron abruptamente y que tuvieron al artista sumido en depresión. Para Van Gogh, la pintura era un medio con el que liberaba energía y emoción. Para Hemingway, la literatura era una forma para expresar su melancolía. El uso violento de la pintura sobre capas gruesas expresan aquello que Van Gogh sentía es un movimiento en el que presentó La noche estrellada, donde se demuestra el estado de su mente. Hemingway expresó su frustración en El viejo y el mar. Este escrito podría constituir un ejemplo perfecto de la épica moderna, trágica y derrotista,
con el regusto amargado al héroe fracasado. En este relato de Hemingway, el tema central de la obra es la soledad del pescador y, por qué no, el ser humano en general. En La noche estrellada, Van Gogh usa los colores para expresar emocionalidad. Este es un intento de expresar un estado de shock y tristeza. Hemos elegido comparar estas dos obras porque de una forma o la otra, los artistas por las cuales fueron compuestas buscaban expresar sentimientos como la melancolía, tristeza y frustración en solo unas cuantas páginas o pinceladas. Al observar La noche estrellada o al leer El viejo y el mar, notamos que estas obras te causan y te transmiten sentimientos profundos. Lo que hace que estas obras sean una es la soledad en las que las dos se representan. Cuando pensamos en una obra que puede representar la soledad que Hemingway y el pescador del viejo y el mar sentían, lo primero que nos vino a la mente fue el pueblo solitario retratado en La noche estrellada. Muchos de los grandes genios de la historia por lo general fueron incomprendidos en su época, por lo que en diversas ocasiones se les consideraba como dementes e irrelevantes. Por consecuencia, muchas de sus obras fueron valoradas hasta después de su muerte. Dado el conocimiento de sus pasados, podemos entender que claramente su trabajo estaba influenciado por el tipo de carácter que formaban poco a poco con sucesos que marcaron su vida de alguna manera, que ciertos tiempos los hacía vulnerables y marginados de la sociedad en la que vivían. Como se mencionó previamente, un gran ejemplo de estos grandes artistas es Vincent Van Gogh, un pintor que vivió y sufrió siempre depresiones e incluso intentó suicidarse varias veces. Dichos problemas que el gran pintor tuvo que sobrellevar hizo que creara las famosas e inigualables pinturas que hoy en día conocemos. Para él, su arte era una manera de representar su mundo y la naturaleza, una manera de escapar de la realidad. Otro gran artista que se mencionó fue Ernest Hemingway, un escritor estadounidense que no tuvo una vida fácil. Él desde pequeño experimentó varios traumas familiares, personales y de salud. Todos estos problemas que el genio americano tuvo que sobrellevar a lo largo de su vida lo dirigieron a crear una forma de escritura maestra e inigualable en la cual Hemingway creaba distorsiones inventadas para abatir la cruel realidad que el desafortunado hombre vivía. Para concluir, se puede decir que el carácter, estado de ánimo e historia de cada artista influye mucho en su trabajo, ya que mediante el arte las personas pueden conocerse mejor a ellos mismos, expresar su mundo interior y plasmar su imaginación y creatividad. Es un fenómeno que logra conectar de cierta manera todos nuestros sentidos. Cada uno de nosotros tenemos nuestra propia definición y percepción de lo que creemos que es bello e impresionante, y cada uno de nosotros hemos vivido cosas diferentes que nos hacen tener ese criterio único. El arte es una manera de escapar de la realidad de muchos artistas, crear un mundo propio e inexistente donde puedan expresarse y exponer sus ideas y significar diferentes cosas para las personas. Es una de las grandes bellezas de este fenómeno.